La pregunta de hoy es: médicos de Reddit, ¿cuál fue ese momento de cómo diablos sobrevivió a eso? Historia 1. No soy doctor, pero soy enfermero de oncología. Pausa cardíaca de 19 segundos. DNR, orden médica de no reanimar. El paciente volvió a la vida por sí solo y me dijo, no me siento muy bien. Mi respuesta fue, es normal, acabas de pasar por algo muy grave. Y también puedo decir que nunca en mi vida había visto a un cardiólogo llegar tan rápido a la cama de un paciente. Historia 2. Soy médico de urgencias, ER. He visto muchísimos casos, una locura. Uno que nunca se me va a olvidar fue el de un paciente que llevaba un aireador industrial con picos enganchado detrás de un tractor. Puso el tractor en neutral para quitar unos arbustos, pero el vehículo se deslizó y entró en primera velocidad. Cuando llegó EMS, servicios de emergencia, el tractor ya se había detenido, pero el hombre tenía heridas profundas de unos 10 a 12 centímetros a lo largo de la pierna y el abdomen. El tractor se paró justo antes de alcanzar el pecho. Vivió lo suficiente como para subir al helicóptero, donde fue trasladado con respiración asistida. Hasta donde supe, sobrevivió, aunque estoy seguro de que perdió la pierna y algunos órganos. Fue absolutamente surrealista ver cómo lo entraban en camilla, con los picos sobresaliendo, como si fuera un alfiletero. Historia 3. A principios de los años 2000 fui a casa de un amigo a comer y el pollo a la parrilla estaba increíblemente seco. Se me atoró en la garganta y empezó a bloquear el paso del aire. Los 3 adultos que estaban conmigo no supieron qué hacer. De alguna manera logré toserlo y expulsarlo, pero me quedó dolor de garganta y la voz ronca durante una semana. En ese momento de verdad pensé que podía morir. Ese día aprendí que la maniobra de Heimlich solo es efectiva si las personas a tu alrededor saben cómo hacerla y actúan de inmediato en el momento correcto. Historia 4. No soy doctor, pero una amiga mía fue atropellada por una Escalade SUV grande, mientras iba en su scooter rumbo a un trabajo cuidando mascotas, hace años. La policía, por desgracia, pensó que estaba inconsciente y sus heridas eran tan graves que uno de los oficiales le dijo al equipo de trauma que le avisaran cuando falleciera para poder completar su reporte. Ella recordó perfectamente que él dijo eso y tiempo después se lo contó entre risas. Irónicamente, ese mismo oficial fue quien la llevó a casa desde el hospital y se sintió terrible por haber dicho algo así. Pero hablando en serio, sin prácticamente nada que la protegiera, quedó muy gravemente herida. Tuvo un fuerte traumatismo en la cabeza, su casco de motocicleta se partió en dos, varios huesos rotos y el hombro dislocado. Los médicos tampoco creían que fuera a salir adelante, pero logró sobrevivir y volvió a trabajar, aunque eso sí, ya no volvió a usar scooter. Historia 5. Paciente, no doctor. Hace unos 18 meses tuve un accidente en bicicleta. El borde del camino se dio y caí en una zanja de unos 1.2 metros de profundidad, con grava, concreto y matorrales, a una velocidad de 24 millas por hora, unos 38 kilómetros por hora. Según mi app de ciclismo. Estuve inmóvil alrededor de 12 minutos. Desperté dentro de la zanja sin recordar absolutamente nada, pero sangrando y con mucho dolor. Tenía raspones severos en todo el omóplato derecho y la caja torácica. La palma inferior izquierda estaba gravemente lastimada, casi hasta el hueso. Mi botella de agua salió volando unos 45 metros carretera abajo. Me volví a subir a la bicicleta y pedaleé 3.5 millas hasta mi casa, unos 5.6 kilómetros. Ahí me di cuenta de que mi camiseta estaba rota y empapada de sangre. Tenía la cabeza abierta por el impacto inicial, donde la parte frontal del casco se rompió, el costado quedó abollado y la parte trasera rota en 2 puntos. Me cambié de ropa y me manejé solo a leer, sala de urgencias. Expliqué mis lesiones en recepción y en unos 3 minutos ya estaba en una cama rodeado por un equipo de trauma. Después de una tomografía completa del cuerpo, salió que tenía 3 costillas superiores rotas del lado derecho y la primera costilla superior del lado izquierdo, una separación de hombro grado 3. Antebrazo y codo fracturados, y por supuesto una conmoción cerebral bastante fuerte.
El doctor me dijo que la fractura de costillas superiores está asociada con lesiones mortales de cabeza y cuello en aproximadamente el 75% de los casos. Romper costillas superiores en ambos lados, aunque no siempre es fatal, casi siempre se relaciona con lesiones graves de cabeza y cuello, incluso parálisis. Yo tuve muchísima suerte, no tuve lesiones en el cuello ni en la cabeza, aparte de la conmoción. Es muy probable que la placa de titanio de 20 centímetros que tengo en la clavícula por una lesión previa, junto con el casco, me hayan salvado la vida. Nunca voy a olvidar la cara del médico de trauma cuando dijo: no creo haber visto jamás a alguien llegar caminando a mi ER con estas lesiones. Normalmente llegan en ambulancia o helicóptero. Estaba impresionado de que hubiera regresado en bici y luego manejado hasta el hospital, a pesar del dolor que debía estar sintiendo. Yo le dije que la adrenalina y la conmoción adormecieron el dolor hasta que me acosté en la camilla, ahí ya no pude moverme. Intentaron que me quedara la noche, pero yo quería irme a casa. Historia 6. Mi mamá es cardióloga, y una vez me mostró una foto de un caso de un colega que extrajo un coágulo de sangre de los pulmones de un paciente. Era una estructura completa e intacta, como una telaraña, donde se podían ver todas las ramificaciones pequeñas, parecidas a raíces, extendidas sobre una bandeja quirúrgica. El coágulo había llenado todos los vasos sanguíneos, y medía aproximadamente 25 centímetros de largo, extendiéndose más o menos del tamaño de una mano abierta. Historia 7. Soy bombero y paramédico, y lo único que puedo decir con total certeza es que los seres humanos son, al mismo tiempo, los más resistentes y los más frágiles que existen. La cantidad de accidentes a los que he llegado donde todos nos miramos y decimos esto es recuperación de un cuerpo, no un rescate, y luego, desde un montón de metal retorcido que antes era un auto, se escucha una voz decir: estoy bien, solo estoy atrapado, es impresionante. Una vez tuvimos a un hombre de pie en un campo donde había chocado su auto, y cuando digo chocado me refiero a que dio varias volteretas sin cinturón de seguridad. Ni un solo rasguño. Tuve que rogarle que fuera al hospital por el tipo de impacto, ya que cumplía con todos los criterios de trauma. En una zona similar al primer caso, tuvimos a otro hombre que salió expulsado del vehículo después de volcarlo tras haber estado bebiendo todo el día. Él no tenía ni un rasguño, pero su novia sufrió una fractura en la columna. Otro caso, un hombre provocó una explosión en su casa y las únicas quemaduras que sufrió fueron en sus partes íntimas. Y otro más, un hombre se amputó el brazo aproximadamente a la mitad del húmero, hueso del brazo. Él mismo se puso un torniquete improvisado con una camiseta, salió a la calle cargando su propio brazo y rechazó cualquier medicamento para el dolor. Estos son solo algunos que se me vienen a la mente. Historia 8. No soy doctora, sino la hija de un hombre muy enfermo. A mi papá le diagnosticaron mieloma múltiple y amiloidosis al exactamente un año después del fallecimiento de mi mamá. Recibió quimioterapia para el cáncer y logró someterse a un trasplante de células madre. Su nuevo cumpleaños pasó a ser el 8 de febrero. Como no tenía glóbulos blancos y estaba reconstruyendo su sistema inmunológico, lo pusieron en aislamiento. La mañana del 15 de febrero desperté con 20 llamadas perdidas del hospital. Mi papá había sufrido un paro cardíaco y le realizaron RCP, reanimación cardiopulmonar, durante 20 minutos, hasta que lograron que regresara. Había contraído RSV, neumonía, influenza, encefalitis y una infección por estafilococo. Estuvo en coma durante 5 semanas, con el esternón fracturado, conectado a 15 medicamentos intravenosos, y sufrió 4 paros cardíacos más. Aún así, salió adelante. Pasó casi 4 años más con nosotros y falleció a los 62 años. El médico de medicina interna que estaba de guardia la noche en que murió en el sala de urgencias, era el mismo doctor que lo había atendido durante su primera semana en la UCI. No podía creer que hubiera salido vivo del hospital, y mucho menos que hubiera vivido 4 años más. Historia 9. En ese entonces yo era estudiante de enfermería, y me tocó ver algo que ninguno de los médicos con más experiencia había visto antes, y probablemente nunca volverán a ver. Una mujer había tenido un accidente automovilístico ese mismo día.
Fue atendida en el lugar por paramédicos, pero se determinó que no necesitaba ir al hospital. Eso sí, le dijeron que fuera de inmediato si empezaba con dolor de cabeza. Pasaron varias horas desde el choque, ella estuvo en casa, le empezó a doler la cabeza y decidió ir a leer, sala de urgencias. Le aplicamos precauciones de columna porque es el procedimiento estándar, pero nadie esperaba nada grave, después de todo, había estado caminando y haciendo su vida normal durante horas. La mandamos a hacerse estudios, regresó, nos quedamos esperando los resultados, todo parecía perfectamente normal. De repente, el jefe de radiología llama por teléfono gritando: no dejen que se mueva, ni siquiera que parpadee, llévenla directo a quirófano. Tenía una luxación de C1, es decir, su cráneo ya no estaba correctamente apoyado sobre la primera vértebra del cuello. La médula espinal estaba intacta, pero el más mínimo movimiento podía provocar una lesión fatal. Normalmente estos casos no llegan al hospital porque suelen ser muerte inmediata. Como logró no solo sobrevivir, sino irse a casa, dormir una siesta y luego ir por su cuenta al hospital, sigue siendo un misterio hasta hoy. Pero ahora ella, y todos los que estuvimos en urgencias ese día, tenemos una historia completamente increíble para contar. Historia 10. Trabajo en una lechería a pequeña escala y un señor jubilado de más de 70 años a veces ayuda en la granja empacando heno. Sigue manejando hasta hoy, a pesar de estar parcialmente ciego, de hecho, si te mira directamente, no puede verte. En fin, un día mencionó con total calma que se pasó por encima con un tractor. Despacio. Se fracturó 16 huesos y tuvo que quedarse debajo del tractor durante un buen rato mientras esperaba ayuda. Al contarlo, recordó que le dijo por teléfono a los rescatistas: no se preocupen, no me voy a mover de aquí. Para sumar, el encargado del ganado tiene 69 años y contó que casi se pasa por encima él mismo por el avance lento de una llanta del tractor. Mi suegro cayó de un silo de grano, se destrozó una pierna y tuvo que arrastrarse por la entrada hasta que, por suerte, su esposa lo encontró. Un amigo y otro señor jubilado que conocí en el oeste, en un vivero de plantas nativas, tuvo un vehículo que le pasó por encima del hombro mientras estaba debajo y también tuvo que arrastrarse para ponerse a salvo. Gente muy resistente, pero la maquinaria pesada siempre gana. El otro día incluso un trabajador nuevo contó que un granero de 60 pies, unos 18 metros, se le vino encima por el peso de la nieve. Y eso que ya se había caído 2 veces antes y lo habían vuelto a levantar de la misma manera poco segura. Cosas de granja. No soy doctor, solo noté que la pregunta era para ellos. Historia 11. Paramédico aquí. Vi a un hombre con un historial respiratorio muy complejo, hablo de neumonía, lobectomía, extirpación de parte del pulmón, EPOC y múltiples intubaciones previas. Entrar en insuficiencia respiratoria por una exacerbación de EPOC. Se deterioró rapidísimo hasta llegar a un paro respiratorio total, literalmente mientras intentábamos compensar con unos 50 litros por minuto de oxígeno. Logramos subir su saturación de oxígeno a alrededor del 98% y lo intubé. La intubación fue exitosa, confirmada por capnografía y ruidos pulmonares. Luego, este tipo entró en taquicardia ventricular. Causa desconocida. Y después evolucionó a asistolia, sin actividad cardíaca. En ese punto, todo el equipo estábamos pensando algo como: esto pinta muy mal. Iniciamos RCP. Después de solo 3 compresiones, el corazón volvió por sí solo a un ritmo sinusal normal. Declaramos ROSC, retorno de la circulación espontánea, hicimos todos los procedimientos posteriores al ROSC y salimos directo al hospital. El señor se recuperó completamente y se fue a casa. Una locura absoluta. Historia 12. Vehículo circulando a más de 45 millas por hora, unos 72 kilómetros por hora, según testigos, zigzagueando entre 3 carriles. Saltó el camellón central y chocó de frente contra el tráfico que venía en sentido contrario. El impacto parecía de menor velocidad, quizá 15 a 20 millas por hora, 24 a 32 kilómetros por hora. El paciente se bajó solo del vehículo, caminó hasta una agencia de autos de lujo junto al accidente y,
aparentemente sin preocuparse por el tráfico, cruzó la calle casi siendo atropellado. Entró, pidió ir al baño y luego se sentó tranquilamente en una sala de espera muy elegante, tomó un poco de agua y listo. Lo raro empezó cuando el tipo actuaba extraño, pero no contestaba mal las preguntas, simplemente parecía lento y muy cansado. Al inicio todos pensábamos en alcohol o hipoglucemia, azúcar baja, porque así se estaba comportando. Sin antecedentes médicos conocidos, negó consumo de alcohol o drogas, pero dijo que recordaba estar manejando, luego un golpe y después a nosotros haciéndole preguntas. Era obrero de la construcción, había estado todo el día bajo el sol, así que pensamos, ¿deshidratación? No. Signos vitales perfectos, presión arterial normal, electrocardiograma de 12 derivaciones, glucosa, temperatura, GCS, escala de derrame cerebral, todo normal. Sin signos de conmoción ni lesión cerebral traumática, solo lento y agotado. No se quejaba de nada, solo decía estar cansado. Le pusimos líquidos por vía intravenosa. La policía quería que nos quedáramos para hacerle una prueba de sobriedad. Esperamos unos 10 minutos, viéndolo en retrospectiva, un error, pero nada indicaba una emergencia clara, y finalmente les dije que nos íbamos al hospital, que si querían alcohol en sangre u otros estudios, lo gestionaran allá o vinieran con nosotros. Durante el traslado, el paciente dice que está muy cansado. Le pregunto si es más cansancio del normal después del trabajo y responde, un poco. Lo mantuve despierto durante todo el trayecto. Llegamos al hospital y su estado era el mismo. Estaba hablando por teléfono en español con un amigo, por lo que alcancé a entender, el coche no era suyo y creía que simplemente se había quedado dormido al volante. Esperamos unos 30 minutos en urgencias, no era código de trauma, porque según los criterios, no había cumplido los puntos necesarios. Finalmente conseguimos una cama y lo ayudé a pasar. Le pregunto por sus pertenencias y empieza a emitir sonidos incomprensibles, apenas responde. Hasta ese momento yo había estado hablando con él cada pocos minutos para asegurarme de que seguía despierto y no empeoraba su estado mental. La enfermera a la que le hice la entrega también pensaba lo mismo que nosotros, azúcar baja o alcohol / drogas. Yo insistí en que no era eso, que algo había cambiado de forma muy brusca entre el pasillo y ese momento, y que había sido rapidísimo. Llamamos a un médico, decidió elevarlo a trauma y, al inicio, me reclamó la situación, pero por suerte mi compañero confirmó que todo estaba ocurriendo en ese instante. Me fui a atender otros servicios y unas horas después regresé al mismo hospital. Busqué a la enfermera y le pregunté qué había pasado. Vi que el paciente seguía en su habitación. Según neurología, el paciente tenía 2, quizá 3 aneurismas pequeños. Había sufrido un derrame cerebral hemorrágico mientras conducía. Y pudo haber ocurrido todo al mismo tiempo o después del accidente. La última noticia que tuve es que estaba en valoración para cirugía neurológica. La última vez que atendí a un paciente con hemorragia cerebral, pasaron solo 10 minutos entre dolor de cabeza, mareo y quedar inconsciente. Historia 13. Mi cónyuge abusivo se alió con mi madre narcisista y juntos se llevaron a mi hijo. Mi mamá le dio dinero a mi esposo para que llevara a nuestro hijo a su casa, que está a unos 3,000 millas, casi 4.800 kilómetros, de donde yo vivo. Durante aproximadamente una semana ni siquiera supe dónde estaba mi hijo. La policía no me ayudó porque no teníamos un plan de custodia formal y, según ellos, el menor está con su padre. Incluso cuando por fin me dijeron a dónde lo llevaban, no me permitieron hablar con él por teléfono y me dijeron que nunca volvería a verlo. No me explicaron por qué me estaba pasando eso, solo me decían, tú sabes lo que hiciste. Años después descubrí que mi esposo le había contado mentiras a mi madre, inventando historias sobre cómo yo supuestamente maltrataba a nuestro hijo. Cosas que ni siquiera eran físicamente posibles en el departamento donde vivía. Uno de los detalles era que yo encerraba a nuestro hijo en el closet, algo imposible por la forma en que abría la puerta. Y además, yo jamás lastimaría a mi hijo. De forma inexplicable, mi esposo me devolvió a nuestro hijo después de 2 meses. Esto pasó hace casi 11 años, y todavía no sé por qué regresó. Mi hijo cumplió 7 años allá.
Ahora está a punto de cumplir 18, y yo tengo más recuerdos de mi propio cumpleaños número 7 que los que él tiene del suyo, que ocurrió hace solo 10 años. Pero mientras mi hijo no estuvo conmigo, no sabía cómo iba a sobrevivir a eso. Sé que no fue un peligro físico como el de otras historias aquí, pero aún así no tengo idea de cómo superé esa experiencia. No sé cómo sigo viva hoy. Ese evento cambió cada parte de mí, hay un antes y un después. Todavía tengo pesadillas, y aún con terapia he llegado a aceptar que quizás siempre las tenga. Dormir con un reloj inteligente me ayuda, puedo tocar la pantalla y ver que ya no estamos en 2015. De verdad ayuda. Historia 14. Hace unos años, cuando estaba muy ebrio, me caí de espaldas por unas escaleras de piedra y terminé golpeando de cabeza contra una pared de ladrillo. Me dio muchísima vergüenza, así que me levanté como si nada y seguí con mi vida. Al día siguiente me dolía todo el cuerpo y empecé a vomitar repetidamente, mucho más de lo normal para una resaca, pero aún así no busqué atención médica por la vergüenza. Luego empecé a sentir dolor en las piernas, cada vez más intenso, y una sensación extraña como de cosquilleo eléctrico en brazos y piernas. Ahí sí fui al médico. Me hicieron una resonancia magnética y pruebas de función nerviosa. No apareció daño visible, pero sí daño en los nervios. Me recetaron pregabalina para controlar el dolor y, con el tiempo, mi neurólogo más reciente concluyó que, como tengo escoliosis leve, algo que yo no sabía. La caída causó una contusión lo suficientemente fuerte como para dañar permanentemente los nervios de brazos y piernas. Tendré que tomar pregabalina de por vida. Me tomó alrededor de un año aceptar que, si no hubiera estado tan ebrio y me hubiera pasado lo mismo, probablemente habría muerto o quedado paralizado. Irónicamente, estar tan borracho probablemente me salvó la vida. No es raro que personas que conducen ebrias y provocan accidentes salgan casi ilesas porque su cuerpo está completamente relajado, mientras que las personas con las que chocan no sobreviven. Hoy en día ya no bebo más de 2 o 3 copas, y solo unas pocas veces al año. Beber no vale tu vida. Historia 15. Cuando estaba en la escuela de medicina, me tocó entrar a quirófano en un caso que saltó urgencias y fue directo al área de cirugía. Era una mujer mayor que se había disparado con una escopeta, apuntando al centro del pecho, ligeramente hacia abajo y a la izquierda. La herida de entrada era pequeña y muy limpia, del tamaño aproximado de una moneda. Pero del otro lado, el daño interno era devastador, gran parte del lado izquierdo del pecho estaba destruido, el pulmón izquierdo ya no era funcional, y aún así, el corazón seguía latiendo. Sorprendentemente, bajo anestesia y con oxígeno, la paciente se mantenía estable. Los cirujanos trabajaron durante horas, reconstruyendo lo mejor posible con lo que quedaba. Uno de ellos comentó que el dolor que enfrentaría sería extremo y que, aún sobreviviendo, la recuperación sería muy dura. Historia 16. No soy doctor, soy paciente. En la preparatoria tuve un accidente automovilístico grave en el que caí por un desnivel de unos 38 pies, aproximadamente 11 a 12 metros. Estaba consciente y logré salir del auto por mi cuenta. La ambulancia me recogió y notaron que mi presión arterial no se podía medir bien y que les costaba encontrarme el pulso, pero no parecían demasiado preocupados porque yo estaba despierto y hablando. Llegamos a la sala de urgencias, y nuevamente tenían problemas para encontrar un pulso estable. Mientras intentaban averiguar qué pasaba, empezaron a suturar la herida de mi cabeza y ahí me desmayé. Resultó que había estado sangrando dentro del auto mucho más tiempo del que me di cuenta y había perdido más del 30% del volumen total de sangre. Los paramédicos no se dieron cuenta de cuánto había sangrado porque el coche cayó de una forma muy particular, quedó completamente vertical sobre la parte frontal, así que casi nada de la sangre terminó sobre mí. Además, no estaba confundido ni mostraba otros signos típicos de choque hipovolémico, cuando el cuerpo entra en crisis por pérdida de sangre. En el hospital me dieron una transfusión de plasma y, por suerte, todo salió bien, aunque el doctor me dijo que estuve mucho más cerca de que terminara mal de lo que yo creía. Más tarde esa misma semana, fuimos a recoger mis cosas del auto y todo el cofre y gran parte del tablero estaban cubiertos de sangre. Mi mamá se derrumbó en llanto y no pudo acercarse al coche. Fue impactante.
Historia 17. Mi mamá se sometió a cirugía de espalda y, unos días después, se enfermó gravemente. Me llamó, yo tenía 12 años, y me dijo en voz baja, puede que me muera. Fue devastador. La ingresaron a una habitación y no tenían idea de que estaba causando los síntomas. Incluso llegaron a pensar que podría tratarse de una enfermedad muy contagiosa, así que para verla teníamos que ponernos bata, guantes y cubrebocas, todo el protocolo. Fue horrible. No sabían qué tenía ni cómo arreglarlo. Hasta que un médico estudiante, revisando su expediente, dijo algo como, acaba de tener cirugía de espalda. Esto encaja con una fuga de líquido cefalorraquídeo. La evaluaron de inmediato y se dieron cuenta de que la fuga era tan grave que podrían haberla perdido en menos de 48 horas. Por suerte, hoy está bien. Historia 18. Hace más de 35 años, mi papá, 53 años, agricultor, nunca tuvo seguro médico, empezó a sentir dolor en el abdomen. Siempre había tenido el estómago delicado, nervios, estrés, comida. Pero esta vez era lo suficientemente fuerte o diferente como para que finalmente fuera al médico. En una clínica rural pequeña dijeron algo como MMM y lo enviaron al hospital cercano para hacerle una radiografía/diagonal estudio. 1 o 2 días después, así de lento era leer estudios en esa época, lo llamaron y le dijeron, vaya al hospital ahora. Su apéndice se reventó. En casa estábamos solo él y yo tenía 13 años, así que se manejó solo al hospital. Se recuperó, pero fue una cirugía dura y estuvo a pocas horas de que fuera demasiado tarde. El cirujano dijo que el apéndice se había reventado parcialmente y luego había intentado cerrarse solo. Avanzamos 30 años. Mi hermana, 53 años, empezó con dolores de estómago. Aguantó toda una noche y al final le dijo a mi mamá que quizá debía ir al hospital. Su apéndice también se había reventado. De nuevo, a horas de que fuera demasiado tarde. A mí me faltan menos de 3 años para llegar a esa edad, parece que mi apéndice tiene fecha de caducidad. Historia 19. Soy médico. Hace un par de meses llegó un hombre joven para hacerse una tomografía, CT, de tórax, abdomen y pelvis. Su antecedente decía, dificultad para tragar y poco apetito. Al revisar los estudios, nunca en toda mi carrera había visto tanto cáncer en un solo paciente. Más de la mitad del volumen de su pecho estaba ocupado por enfermedad metastásica, el hígado estaba completamente reemplazado por cáncer. El vaso era una sola metástasis grande y uno de los riñones estaba completamente destruido. Tenía carcinomatosis difusa en todo el abdomen, con ascitis masiva, acumulación de líquido, y todos los ganglios linfáticos estaban anormales y agrandados. Una CT del cuello mostró ganglios enormes y una resonancia magnética, MR, del cerebro reveló al menos 8 metástasis separadas. Al parecer, cuando tenía 16 años, unos 9 años antes, su mamá lo llevó al médico y le retiraron una lesión en la piel que resultó ser melanoma. Fue referido para seguimiento, pero su mamá decidió que estaban demasiado ocupados. Avanzando hasta hoy, el paciente sigue con vida y sus tumores están disminuyendo un poco. Se encuentra relativamente bien, en su mayoría cómodo, y resistiendo. La mamá está completamente devastada. Historia 20. A mi papá le diagnosticaron cáncer de pulmón en etapa 4 cuando tenía 17 años. No era fumador, a pesar de que eran los años 50. Sí, alguna vez fumó algún puro ocasional, pero podría contar esas veces con los dedos de una mano. Los médicos lo confirmaron con una biopsia, que implicó abrirle el pecho de forma horizontal. Tiene una cicatriz que va prácticamente de un pezón al otro, justo por encima. Le dieron la terrible noticia, te quedan 6 meses de vida. Así que 8 meses después volvió sintiéndose perfectamente bien, preguntándose algo como, ¿qué está pasando? Le hicieron nuevos estudios y, para sorpresa de todos, el cáncer había entrado en estado de latencia. Puedes buscar dormancia del cáncer, no se entiende del todo. Básicamente, por alguna razón, el cáncer deja de avanzar y se queda estable, como si dijera, así estoy bien, no necesito crecer. Aún sigue ahí.
Podría reactivarse en cualquier momento. Pero hoy mi papá tiene 72 años y ha sobrevivido a décadas de alcohol, trabajos muy pesados, cirugía cardíaca y un derrame cerebral. Así que si su viejo conocido, el cáncer, algún día terminara con él, probablemente solo se reiría y diría, tuve una buena vida. Historia 21. No soy doctor, soy paciente, y en mi caso no fue tan extremo, pero igual estuvo cerca. Tuve un trabajo físico muy pesado en el verano de 2001. En otoño e invierno empecé con problemas de espalda. Pasé 4 meses, prácticamente perdidos, yendo a un quiropráctico, y en lugar de mejorar, todo empeoró. Al final tuve que ir a urgencias porque ya no podía soportar el dolor. El médico del sala de urgencias, me dio analgésicos y me envió a medicina interna general para que me refirieran a neurología. Me hicieron una resonancia magnética de la espalda un viernes por la tarde. El martes por la mañana ya estaba en la consulta de neurología. El doctor me hizo un examen físico, me pidió flexionarme y moverme para revisar el rango de movimiento y luego dijo algo como: parece un caso clásico, mencionó el nombre de la condición y la zona afectada, pero el lenguaje médico se me fue por completo. Dijo que lo trataríamos con terapia física y relajantes musculares, y que si se agotaban todas las opciones, podríamos considerar cirugía, pero que eso sería el último recurso, meses después. Luego agregó: los resultados de la resonancia todavía no han llegado aquí. Cuando lleguen, si cambian algo, te avisamos. Por ahora vete a casa y te programamos las citas de terapia. Ni siquiera había salido del edificio cuando me llamaron por el altavoz para regresar a neurología. Volví y el doctor me dijo: ya llegaron los resultados de tu resonancia. Los revisé, y lo que no logro entender es cómo sigues caminando. A la mañana siguiente, a las 5 de la mañana, ya estaba en cirugía. Historia 22. Cuando era niña tuve algo que solo me explicaron como un problema de reflujo, donde uno de los conductos que conectan los riñones con la vejiga hacía que la orina regresara hacia arriba. Como resultado, tuve muchísimas infecciones urinarias, UTI. Me dieron antibióticos durante 2 años, porque cada vez que me hacían pruebas, tenía una infección. La idea era que se me quitara con el crecimiento, y mientras tanto vigilaban mi presión arterial y la función de mis riñones. Mi riñón derecho aporta solo el 23% de mi función renal total, gracias, riñón derecho. Estuve entrando y saliendo del hospital 2 veces al año hasta los 12 o 13, cuando confirmaron que el problema de reflujo había desaparecido, aunque el daño renal era permanente. A día de hoy sigo siendo muy propensa a infecciones y casi nunca tengo síntomas claros. Hace unos 4 años, estaba voluntariando en un evento al aire libre y tenía muchísimo frío. Me dolía la espalda y solo quería llegar a casa. Básicamente me fui directo a la cama porque me sentía muy mal, y le comenté a mi novio que quizá tenía una infección urinaria. Me desperté en la madrugada temblando sin control, con escalofríos muy fuertes, y no podía dejar de vomitar. Estuve así unas 2 horas. Mi novio dice que fue muy aterrador y que yo estaba muy caliente. Me sentí un poco mejor al despertar, pero él insistió en que fuera al médico. Llamó a primera hora y exigió que me hicieran un espacio. Incluso fue a recoger un frasco para muestra de orina antes de que fuéramos. Yo caminé hasta el consultorio sintiéndome sobre todo agotada, con ganas de volver a la cama. El doctor analizó la muestra, luego me pidió que me recostara y presionó mi espalda, preguntándome si dolía y dónde, después presionó mi abdomen, y ambas zonas eran extremadamente sensibles. Me sentó de nuevo y me dijo que había una cantidad alarmante de sangre en la orina, que había tenido escalofríos intensos la noche anterior, y que no entendía cómo estaba sentada hablando con él y caminando. Llamó al hospital frente a mí y dijo que pediría una ambulancia si no conseguíamos a alguien que me llevara, porque esperar un autobús no era una opción. Mientras hablaba, me sentía cada vez peor, mirando su lavabo con ganas de vomitar. Le dijo a mi novio que me acompañara y se asegurara de que consiguiera transporte de inmediato. Caminé hasta la casa de mis padres y vomité varias veces en el camino, teniendo que detenerme 2 veces por el dolor intenso en la espalda. Mi primo me llevó al hospital y me pasaron a una habitación de inmediato.
Tenía fiebre de alrededor de 38.5 grados centígrados y la presión arterial muy alta. Me monitoreaban cada hora, me enviaron a estudios, me sacaron sangre y más muestras de orina y me pusieron antibióticos por vía intravenosa, además de líquidos y analgésicos. Porque vomitaba cada octubre de 20 minutos. Mi novio se quedó conmigo hasta que lo mandaron a casa. No recuerdo bien esta parte, pero él dice que me dieron medicación contra las náuseas y me quedé profundamente dormida del agotamiento. Mi temperatura seguía subiendo y creo que lo más alto fue 39.8 grados centígrados. Me pusieron un ventilador, me quitaron las cobijas, abrieron la ventana, me dieron una toalla fría para la cabeza y me dijeron que estaban muy cerca de tener que meterme en un baño de hielo. No recuerdo exactamente qué dijeron porque me costaba mucho concentrarme, pero me explicaron que tuve suerte de haber llegado cuando lo hice y que tenía una infección renal muy grave. Me dejaron hospitalizada 5 días, tomando mi presión y temperatura cada hora hasta que se estabilizaron. Al darme de alta, me dijeron a mí y a mi novio que ya estaba lo suficientemente bien para irme, pero todavía lo bastante enferma como para quedarme unos días más si lo necesitaba. Solo podía ir a casa si prometíamos ser muy estrictos con los medicamentos, beber muchos líquidos, guardar reposo unos días y luego volver a revisión con mi médico. No sé qué tan grave fue realmente, porque no soy doctora, pero me sentí fatal, y aunque las enfermeras me tranquilizaban, intercambiaban miradas muy preocupantes. En ese momento sentí que estuve muy cerca de morir, y que si sobreviví fue porque mi novio me obligó a ir al médico y porque el doctor fue muy firme en que necesitaba ir al hospital. Y hasta aquí el video de hoy. Espero y les haya gustado, y no olviden visitar nuestro canal secundario de historias de dramas familiares y chismes, también de comentar una anécdota o experiencia similar al tema del video, dejen su like. Compartan si les gustó el video, y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos diarios. Chao.